maniobras. ¿Se logra visualizar o aún no, doctor? Bueno, yo al menos ya puedo verlo. Doctores, ustedes también, ¿no? Sí, Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, una parte del examen neurológico que les vamos a realizar a nuestros pacientes es la evaluación de los reflejos, ¿no? Cuando hablamos de reflejos, estamos hablando de una motilidad activa involuntaria. Involuntaria. Nosotros no tenemos la capacidad en ese momento de reaccionar frente a los estímulos, ¿no? De forma pensante, voluntaria. Entonces, son respuestas motoras involuntarias a estímulos externos que va a realizar el operador, ya sean sensitivos o sensoriales. Observen ustedes este arco reflejo, ¿no? En el cual el estímulo externo va a ser un golpe a nivel de la rodilla. Entonces, este arco reflejo va a requerir pues un receptor que está ubicado en la periferia, en el interior del organismo, sobre el que actúa el estímulo, ¿no? Entonces, esta neurona es la neurona aferente o sensitiva, la cual va a recorrer hasta conectarse, un tramo hasta conectarse a la neurona conectora y va a activar a la neurona eferente o motora, para poder dar la respuesta que estamos esperando. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de reflejos, los vamos a dividir en dos grandes grupos: los reflejos osteotendinosos o profundos y los reflejos mucocutáneos o superficiales. Observen ustedes que en los reflejos osteotendinosos o profundos estimulamos justamente este sistema, ¿no? El sistema osteoarticular. Y en los reflejos cutáneos o superficiales estimulamos la piel a nivel superficial. La que sigue, por favor. Para nosotros poder realizar los reflejos osteotendinosos o profundos, ¿qué necesitamos? Necesitamos una herramienta. Ya la habíamos mencionado anteriormente. Esta herramienta va a ser el martillo, ¿no? Un martillito. Observen ustedes la forma del martillo. Tiene una estructura de goma, de jeve, en el extremo distal, para poder percutir sobre el paciente. Los hay de diferentes formas, ¿eh? Pueden ser redondos, ovalados, puede ser también de forma triangular, ¿no? El estímulo aplicado va a darse a nivel del tendón o del relieve óseo correspondiente. Ojo, pero este estímulo debe tener ciertas características. Debe ser brusco, breve y preciso, ¿no? Debe ser brusco, o sea, el paciente no debe esperar ese estímulo, debe ser breve y justo en la parte donde nosotros queremos estimular para evaluar el reflejo. Entonces, percutimos directamente sobre la piel que cubre la estructura que nosotros vamos a evaluar. En este caso estamos evaluando, el operador está evaluando
la región de la rodilla, el reflejo patelar, ¿no? Muchas veces esta maniobra podemos repetirla, pero tratando de evitar el periodo refractario del reflejo. O sea, nos damos un tiempito para que se recupere y podríamos repetir hasta obtener el reflejo más fidedigno, el más valedero para nosotros. ¿A qué sigue? Hay ciertas cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta cuando evaluamos un paciente desde el punto de vista neurológico, ¿no? Desde el punto de vista neurológico. Para cualquier tipo de examen, el paciente debe estar cómodamente ubicado en un ambiente agradable, no frío ni caliente, con temperatura adecuada, ¿ya? Entonces, si el paciente está cómodamente ubicado, para realizar estos reflejos, el músculo debe encontrarse totalmente relajado. Por decirles en esta figura, lo que observamos es que la paciente se encuentra sentada con las piernas colgando, pero ella está cómoda, relajada completamente, ¿no? De todas maneras, a veces nos vamos a enfrentar a personas muy ansiosas que ya de por sí vienen con temor a la evaluación médica. Entonces, en ese momento, si nosotros queremos valorar adecuadamente el reflejo, lo que tenemos que hacer es distraer a la paciente o al paciente, ¿no? ¿Qué cosa les indicamos? Una maniobra que se llama maniobra de Hendrasi, en el cual nosotros aparentemente estamos evaluando sus, su fuerza a nivel de miembros superiores. Le decimos, señor, señora, a ver, enganche usted sus dedos sus manos entre sus dedos, ¿no? Entonces, el paciente engancha, hace un gancho de ambas manos, se coge y le decimos, tire usted en sentido contrario, jalando sus dedos, jalando sus dedos. La paciente o el paciente piensa que nosotros estamos evaluando la parte de miembro superior, mientras que aprovechamos para propinar un golpe a nivel de la región, a nivel de la rodilla, y evaluamos de esta forma el reflejo profundo de esta región, ¿no? Entonces estamos distrayendo al paciente para poder evaluar otra zona corporal que nosotros queremos. ¿Se entendió esta parte? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. La que sigue. Muy bien. Entonces, dentro de los reflejos, tenemos el reflejo nasopalpebral o glabelar. Vean ustedes cómo de forma ordenada vamos a ir haciendo los reflejos. Observen, miren. Entonces, de esta forma también ustedes tienen que hacer la evaluación en sus pacientes, en la práctica, en sus familiares o amigos. Tienen que evaluarlo de forma ordenada. Primero a nivel de la región nasopalpebral o glabelar, ¿no? Observen ustedes cómo el examinador coloca su dedo índice en la frente del paciente, en la región glabelar o entrecejo, ¿no? Miren ustedes, entre ambas cejas coloca su dedo índice. Y a nivel de esa área, el examinador percute con el martillo. Percute con el martillo. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros vamos a esperar
una contracción de los orbiculares de los párpados. En otros términos, el paciente va a cerrar los ojos ante la percusión, contracción de los orbiculares de los ojos. ¿Qué vía estamos examinando? La vía trigémino-facial, ¿no? La vía aferente es la trigeminal y la eferente es la facial. Y su centro se ubica a nivel de protuberancia. ¿La que sigue? Ahora vamos a examinar el reflejo supraciliar o superciliar, ¿no? Percutimos directamente por encima de la mitad de la ceja. Observen en la figura cómo se percute por encima de la mitad de la ceja. ¿Y qué vamos a obtener? Lo mismo que en el examen anterior. El cierre de los párpados por parte del paciente por contracción de ambos orbiculares de los párpados, ¿no? La vía es trigémino-facial y se encuentra situado a nivel del protuberancia. ¿La que sigue? Bajamos un poco y vamos a explorar el reflejo masseterino. Para este reflejo nosotros vamos a necesitar la colaboración del paciente, porque este debe estar con la boca ligeramente entreabierta. Perdón. Nosotros colocamos nuestro dedo pulgar en el mentón de la paciente y sobre esto nosotros percutimos, se percute, ¿no? Se percute. Al percutir, la paciente de forma automática va a cerrar la boca por contracción de los músculos masseteros y de los músculos temporales. La vía de reflejo es trigémino-trigeminal y el centro reflejo se ubica a nivel de protuberancia también. ¿La que sigue? Muy bien, entonces, no olvidar encara esos tres reflejos. Y como todo es sistematizado y organizado en neurología, bajamos y continuamos examinando, esta vez miembro superior, ¿no? Y vamos a examinar el reflejo bicipital. ¿Cómo examinamos el reflejo bicipital? Observen ustedes la ubicación y la forma de colocarse del examinador al costado, en la parte lateral del paciente. Con nuestra mano izquierda, si somos diestros, vamos a tomar su miembro superior y vamos a hacer que apoye su codo en nuestra mano, mientras que nuestro dedo pulgar se ubica a nivel del tendón bicipital. Su antebrazo debe estar descansando sobre nuestro antebrazo y el paciente debe estar totalmente relajado, o sea, el brazo debe estar suelto, ¿ya? Debe estar totalmente suelto. Entonces nosotros percutimos sobre nuestro dedo pulgar y lo que vamos a obtener al percutir es una flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿A qué nivel corresponde? Estamos evaluando el nivel segmentario C5, C6. La que sigue, por favor. Terminado de evaluar el reflejo bicipital, nos colocamos en la parte posterior del paciente. Observen ustedes. Colocamos nuestra mano en su brazo y hacemos que este brazo del paciente cuelgue como un péndulo, formando un ángulo de 90 grados, de tal forma que nosotros podemos aplicar una percusión a nivel, un golpe, percutir a nivel de la inserción del músculo tricipital,
¿no? Del tendón del tricipital, ¿no? ¿Qué obtenemos con esto? Que el brazo se extienda sobre, perdón, que el antebrazo se extienda sobre el brazo. O sea, lo que esté en ángulo de 90 grados, el paciente tira su antebrazo y forma un ángulo de 180 grados. Estira su miembro superior. ¿Qué evaluamos en este segmento? Evaluamos lo que corresponde al segmento C6 y C7. Muy bien. La que sigue, por favor. Ya hemos visto reflejo bicipital, tricipital. Continuamos disminuyendo, bajando, descendiendo y vamos a evaluar el reflejo estilo radial. Observen ustedes cómo la mano del operador se encuentra en el antebrazo, sujeta el antebrazo del paciente. El paciente descansa su miembro superior izquierdo sobre la mano del examinador y percutimos a nivel de la apófisis estiloides del radio, ¿no? El cual va a insertar el tendón del supinador largo. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué esperamos ver? Vamos a esperar que se produzca la flexión del antebrazo sobre el brazo y una ligera flexión de los dedos y de la muñeca con discreta supinación, ¿no? Entonces, el antebrazo se flexiona discretamente sobre el brazo y en la mano vamos a observar una ligera flexión de los dedos y de la muñeca con discreta supinación. ¿Qué segmento estamos evaluando? C5, C6. ¿La que sigue? Y por último, vamos a nivel de miembro superior, vamos a evaluar el reflejo cúbito pronador, ¿no? Vean ustedes cómo el paciente descansa su miembro superior sobre la mano del examinador y el examinador va a tratar de percutir la apófisis estiloides del cúbito en este, primero hemos hecho la del radio, ahora la del cúbito, y se va a producir una discreta pronación del antebrazo y una ligera aducción. Corresponde a qué segmento, C7, C8. Es lo contrario a lo que obteníamos con el reflejo estilo radial, ¿no? Muy bien, la que sigue. Muy bien, doctores. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? La forma de examen. Sí, doctor, todo está claro. Doctor, una consulta. ¿Cuántos golpecitos, digamos, con el martillo neurológico vamos a realizar, vamos a golpear? ¿Recuerdan ustedes en la primera parte les dije que generalmente debe ser 1 a 2, buscando la mejor respuesta? Pero recuerden ustedes que debemos esperar que pase el periodo refractario de la respuesta. No podemos golpear rápidamente, sino dando un tiempo, ¿no? Dando un tiempo a que pase el periodo refractario para obtener una buena respuesta. Generalmente es 1 a 2, no más, doctora, ¿ya? Y con las Está bien, características que doctor. les hemos mencionado también al inicio, ¿no? Debe ser brusco, o sea, no debemos participar al paciente ni que éste esté esperando el golpe, rápido también. Entonces, de esa forma, obtenemos una respuesta refleja. Por eso es refleja, no es pensante. Debe ser súbita. Pero si queremos repetirlo, en relación a su pregunta, debemos esperar un momentito que pase el periodo refractario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Se debe realizar esto en ambos lados del cuerpo o solo en uno? Desde que iniciamos nosotros las clases de neurología, todo debe ser de forma comparativa, de forma simétrica, ¿no? Primero un brazo, después el otro brazo, primero un miembro superior, después el otro miembro superior, o miembro inferior y miembro inferior. Comparativamente, bilateral, doctor. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, continuamos descendiendo y vamos a ver el reflejo medio pubiano. ¿Ya? Observen ustedes cómo el paciente, para poder abordar este reflejo, está sentado cómodamente, ¿no? Las pantorrillas están colgando de forma péndula sobre la camilla, ¿no? Y él está un poco recostado hacia atrás, descansando. Entonces el examinador coloca su dedo índice en la parte suprapúbica, en la región media. Ustedes buscan la sínfisis pubiana y a ese nivel colocan su dedo índice. Y sobre este dedo, ustedes aplican la percusión. Y al aplicar la percusión, ¿qué cosa obtenemos? Vamos a obtener la contracción de los músculos abdominales. El paciente, de lo que está reclinado hacia atrás, se va a levantar ligeramente por contracción de los músculos abdominales hacia adelante. Y en miembros inferiores vamos a obtener, si bien es cierto las piernas están separadas, vamos a ver cómo aducen, se juntan las dos piernas, ¿no? Se juntan los dos muslos, ¿no? ¿A qué nivel segmentario corresponde esta evaluación? A los segmentos D11 y D12, para la respuesta abdominal y lumbar, y a los segmentos L1 y L2 para la respuesta de los miembros inferiores. ¿Está claro este examen? Saben cómo van a hacerlo, ¿no? Está claro. Han entendido también la respuesta que vamos a obtener. Muy bien, si no hay preguntas, avanzamos. Ahora vamos a ver el reflejo rotuliano, que es lo que hemos estado viendo en las imágenes desde que empezamos este tema. El reflejo rotuliano, para este tipo de examen, el paciente debe estar sentado cómodamente. Observen cómo su pierna pendula, cuelga de la camilla de examen. Y el examinador va a percutir sobre el tendón rotuliano, ¿no? Obteniendo que la pierna se extienda, sobre el muslo, ¿no? O sea, percute el examinador sobre el tendón rotuliano y el paciente da una especie de patada hacia arriba, extendiendo su pierna sobre su muslo, por contracción del músculo cuádriceps. ¿A qué segmento corresponde esta evaluación? Al segmento L3 y L4, ¿no? Cuando está atenuado, disminuido o abolido este reflejo, se conoce con el signo de Westphal, ¿ya? Signo de Westphal cuando no tenemos este reflejo. La que sigue. Muy bien. Continuamos descendiendo
y vamos a tratar de hacer el reflejo aquiliano. El reflejo aquiliano. ¿Recuerdan ustedes el tendón de Aquiles? ¿No? Entonces, a ese nivel vamos a estimular el reflejo. El paciente está sentado con las piernas pendiendo verticalmente sobre su mesa o su camilla de examinador. Nosotros vamos a ponernos en posición de cuclillas y vamos a tomar su pie con la mano izquierda, ¿no? Podemos tomarlo de esta manera o colocando nuestra mano en la parte inferior de sus dedos y percutimos el tendón de Aquiles. Percutimos el tendón de Aquiles, con lo cual vamos a producir una extensión del pie sobre la pierna, ¿no? Acá está formando un ángulo de 90 grados, entonces al percutir nosotros el tendón de Aquiles, lo que se va a originar es que se extienda el pie y se incremente el ángulo de 90 grados, ¿no? Y se va a volver un ángulo de 120, 130 grados. ¿Qué segmento estamos evaluando? Corresponde al segmento S1 y S2. La que sigue, por favor. Muy bien, hemos hecho los reflejos osteotendinosos. Habíamos dicho que son dos grandes grupos. Ahora vamos a entrar al contexto del grupo de los reflejos superficiales o mucocutáneos. Reflejos superficiales o mucocutáneos, ¿no? ¿Alguna pregunta para la parte de los reflejos osteoarticulares, osteotendinosos? ¿Todo quedó claro? ¿Saben cómo hacer la maniobra? Adelante, doctor Morales. Doctor, buenos días. Con respecto a lo que es reflejo medio pubiano que había mencionado que debíamos colocar el dedo índice sobre la línea media del pubis, me parece, y la percusión se debe hacer sobre el dedo índice o solamente es referencial. No, no, no. Ustedes buscan la parte media de la sínfisis pubiana, colocan su dedo índice a ese nivel y la percusión es sobre el dedo índice. Claro. La misma idea es sobre el reflejo del mentón, ¿verdad? También se pone el dedo índice y se percute ahí, en el dedo índice, me parece, ¿no? Así es, así Gracias, es. doctor. Se van a guiar ustedes por las imágenes que les estoy presentando, ¿ya? Ahí está bien clarito. Así es, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien, doctor Morales. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, buenos días. Si en Bueno, caso no tengamos el martillo neurológico, no sé con qué otra herramienta lo podríamos hacer. con sus mismos dedos, doctora. Con su mismo dedo. Ya, Ya doctor, va a gracias. utilizar usted sus deditos para percutir. ¿Ha percutido alguna vez usted el tórax? Todavía creo, ¿no? Que no han llevado No, todavía. respiratorio. Ya, No, entonces el todavía. abdomen, me imagino. Entonces el abdomen también. Ustedes tienen que aprender, ¿no? Que las fases en la semiología son inspección, palpación, percusión y auscultación. Y en la percusión, como estamos hablando de semiología respiratoria o semiología general, no neurológica, ustedes utilizan sus dedos para percutir. Colocan ustedes sus dedos sobre la pared torácica del paciente y a ese nivel percuten. Percuten para escuchar la sonoridad de la pared torácica. En este caso, lo recomendable es utilizar un martillo. Sin embargo, pudiera haber la situación de que no tengan el martillo, ¿no? Y pueden utilizar también sus dedos para percutir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Continuamos entonces, avanzamos.
Respecto a reflejos superficiales o mucocutáneos, generalmente estos reflejos se obtienen porque uno estimula la superficie cutánea o mucosa, ¿no? A diferencia de los reflejos profundos, estos reflejos superficiales o mucocutáneos tienden a ser polisinápticos. Utilizan varias neuronas, no hay arco reflejo acá, y la respuesta motora posee una latencia mucho más prolongada, ¿ya? Más prolongada. A estos reflejos superficiales o mucocutáneos también se les considera como un reflejo de defensa. Esa es la diferencia entre los mucocutáneos y los osteotendinosos. La que sigue, por favor. Vamos a empezar nuevamente en orden. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos los reflejos osteotendinosos? Empezamos primero por la cara, continuamos con el miembro superior, evaluamos la región abdominopélvica y de ahí hemos evaluado nosotros el miembro inferior. De igual forma, ahora vamos a empezar en ese orden. Primero, a nivel de la cabeza, la cara, ¿no? Y vamos a explorar el reflejo córneo palpebral. Córneo palpebral. Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos este reflejo córneo palpebral? Lo exploramos utilizando un pedacito de algodón, al cual nosotros le vamos a hacer una puntita. Observen ustedes cómo hay una puntita hecha acá, ¿no? En este algodón que va a examinar el reflejo. Lógicamente el algodón tiene que ser estériles y ustedes como buenos médicos, la higiene y la pulcritud pues son la base de su formación también. Todo debe estar estéril y limpio, ¿no? Entonces, nosotros al tratar de rozar la córnea con esta punta del algodón, lo que vamos a obtener es el cierre del ojo, la contracción del orbicular de los párpados, como una respuesta defensiva. Recuerden ustedes que nuestros ojos no permiten el ingreso de cuerpos extraños y rápidamente se cierran para protegerse. O cuando hay el ingreso de un cuerpo extraño lo mantenemos cerrado hasta que logramos sacarlo, ¿no? La vía es trigémino-facial y el centro reflejo se ubica a nivel de protuberancia, ¿ya? Cuando se cierra, cuando estimulamos un lado, se cierran los dos orbiculares. No significa que cerramos un ojo y hacemos un guiño. No, no es así. Se cierra un ojo y se cierra el otro. La respuesta por eso se llama consensual, porque se cierran los dos ojos ante este estímulo. La que sigue. Acá vamos a ver el reflejo conjuntivo palpebral. Tiene las mismas características que el anterior. La diferencia es que en este caso no vamos a estimular la córnea, sino la conjuntiva. La conjuntiva, la parte blanca del ojo. ¿Ya? La respuesta es similar. Trigémino facial, el centro reflejo está en protuberancia, ¿no? Y la respuesta obtenida es la misma. El paciente va a cerrar los ojos. Va a cerrar los ojos también de forma consensual. Ambos ojos para proteger uno. La que sigue. Muy bien, continuamos avanzando y bajamos hacia la boca. De ojos nos vamos a la boca.
y vamos a evaluar el reflejo palatino o velo palatino. Primero quiero que se den cuenta ustedes cómo en esta imagen la paciente apertura la boca, la úvula tiene una posición central. Los velos palatinos tienen el mismo nivel. El borde libre de ambos velos se encuentran al mismo nivel. Entonces, para examinar este reflejo se le indica al paciente que abra la boca y con un hisopo, observen ustedes un palito con un algodón en la punta, ese es el hisopo, se roza suavemente el borde libre del velo del paladar, primero un lado y después el otro. Y vamos a ver cómo se produce la elevación del velo del paladar que estamos examinando por contracción de los músculos justamente del velo palatino. La vía es glosofaringia vagal y la exploración, como les vuelvo a repetir, primero es un lado y después el otro. Debe ser bilateral. ¿Ya? La que sigue. Ahora vamos a irnos un poco más hacia el fondo de la boca, hacia la parte de la pared posterior de la faringe. Y vamos a evaluar el reflejo faríngeo. Igual con un hisopo o con un bajalenguas, vamos a rozar la pared faríngea, parte posterior, ¿no? Como respuesta a este estímulo vamos a obtener contracción de la faringe. Se contrae la faringe y nos va a provocar sensación nauseosa. Estamos evaluando la vía glosofaringeo vagal y el centro reflejo se encuentra a nivel del bulbo, al igual que el anterior. ¿Qué sigue? Muy bien, hemos visto ojos, boca. Bajamos entonces a ver los reflejos mucocutáneos, pero a nivel abdominal. ¿Ya? ¿Qué vamos a examinar? Vamos a examinar la piel del abdomen. Nuestro punto de reparo va a ser el ombligo. Va a ser el ombligo. El paciente debe estar echado de cúbito dorsal, completamente relajado. Y el estímulo que nosotros vamos a realizar con una punta roma sobre la pared abdominal se dirige de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. Y si es por debajo del ombligo, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, al nosotros estimular la piel que está a nivel umbilical, por encima o por debajo, lo que vamos a obtener es la contracción de los músculos de la pared abdominal. Y entonces, si estimulamos la región superior y se contraen los músculos de la pared abdominal superior, lo que vamos a observar es que el ombligo se desvía hacia ese lado, se mueve hacia ese lado. De igual forma, cuando evaluamos la parte derecha, izquierda, arriba o abajo, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. Recuerden ustedes que el reflejo cutáneo abdominal nos va a informar sobre los segmentos. ¿Se acuerdan que ayer en la parte sensitiva habíamos dicho que el ombligo se sitúa a qué nivel? ¿Qué segmento está el ombligo? ¿Se acuerdan? No. Tetilla 5, ombligo 10, región suprapúbica 12. ¿Recuerdan o no? Lo han repasado, creo. ¿Eh? Sí, doctor. Doctor, a nivel de 10, doctor. Sí, por eso les digo. O sea, todas las clases ustedes tienen que aprenderlas inmediatamente, porque esto es una continuación, si no, estamos perdidos. ¿Ah?
Entonces, vamos a evaluar desde el segmento D7 hasta el segmento D11, ¿no? Que abarca desde la parte superior del ombligo hasta la parte inferior, ¿no? Muy bien. La que sigue. En los varones, si es que tienen pacientes varones, también podríamos examinar el reflejo cremasteriano. ¿Qué significa esto? El paciente echado en decúbito dorsal con los músculos discretamente abiertos. Entonces nosotros estimulamos la parte interna, tercio interno del muslo, y vamos a observar cómo el testículo del mismo lado que estamos estimulando se eleva. Esto es por contracción del cremaster del mismo lado, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo la doctora acá está examinando a este paciente, está viendo cómo el testículo se eleva en la misma región al estimular la parte superior interna del muslo, ¿ya? En varones, la que sigue, no van a hacer ustedes reflejo cremasteriano en mujeres. Muy bien, continuamos disminuyendo y nos vamos hacia la región plantar, ¿no? Hacia la región plantar. Y acá estimulamos con una punta roma la planta del pie. Con esa punta roma seguimos el borde lateral del pie hasta la parte superior y hacia adentro, sobre la cabeza de los metatarsianos. Recorremos toda la parte lateral de la planta del pie y terminamos introduciendo sobre la cabeza de los metatarsianos, ¿no? El estímulo debe tener ciertas características, debe ser suave y firme a la vez, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Se produce la flexión del hallux y del resto de los dedos del pie, ¿no? Entonces, en un paciente normal, lo que vamos a obtener es que los deditos del pie se doblen, se flexionen, ¿no? Se flexionen. Y corresponde al segmento S1. ¿La que sigue? En los pacientes varones, además, podríamos examinar el reflejo bulbo cavernoso. ¿Cómo se examina este reflejo? Se roza suavemente la mucosa del glande y se obtiene la contracción de los músculos bulbo cavernosos que estamos palpando en ese momento, ¿no? ¿Corresponde a qué segmento esta evaluación? Al segmento S3 y S4. ¿La que sigue? El reflejo anal también podemos evaluarlo, ¿no? Estimulando a nivel del ano con una punta roma la piel de la región perianal, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Que se contrae el esfínter externo. ¿Corresponde a qué segmento? S5. La que sigue. Muy bien, regresen. Tanto los reflejos bulbocavernosos como el del esfínter anal generalmente no los realizamos, salvo que tengamos la sospecha de que está alterado hacia esos niveles, ¿no? Que hay un compromiso medular a esos niveles. Si no, no los realizamos. Y cuando los realicemos, tenemos que pedir permiso y explicarle al paciente lo que probablemente vayamos a hacer. O no explicarle lo que vayamos a hacer, pero sí decirles qué es lo que vamos a examinar, qué parte de su cuerpo vamos a examinar, ¿no? Esto es por, digamos, consideración a nuestros pacientitos. Muy bien. Pero ¿qué esperamos cuando examinamos al paciente? ¿Qué tipo de respuestas esperamos? Entonces, los reflejos están cuantificados y lo normal es que
catalogarlos como dos cruces, cuando es un reflejo activo y con desplazamiento de la parte, desplazamiento normal de la parte que estamos accionando, evaluando y que está accionada por el músculo que examinamos, ¿no? Sin embargo, en algunas oportunidades vamos a tener abolición del reflejo. Entonces ustedes están examinando el reflejo y ni siquiera hay contracción muscular a ese nivel. Entonces, cuando el reflejo se encuentra ausente y no hay ni siquiera contracción del músculo, hablamos de arreflexia. Y nosotros lo vamos a catalogar con una puntuación de 0. ¿Ya? Si la respuesta está disminuida y solo apreciamos la intención del músculo de elevarse o de originar la respuesta, se contrae pero no hay respuesta, entonces lo catalogamos como una cruz. Entonces acuérdense, los reflejos normales están catalogados como dos cruces. ¿Ya? Si por el contrario el reflejo es vivo y nosotros estimulamos y tenemos inmediatamente un reflejo hiperactivo, serían tres cruces. Cuando el paciente es marcadamente interactivo, ustedes lo estimulan y no solamente reciben ese reflejo, sino es reiterativo, entonces 4 cruces. Y generalmente esto se produce con movimientos reiterativos del reflejo. O sea, no tenemos una respuesta, sino 2, 3 y hasta 4. A esto se llama clonus. Esta respuesta recibe el nombre de clonus. La que sigue. En la hiperreflexia estamos catalogando como 3 cruces. La amplitud, para que les quede claro, es excesiva, ¿no? Y pueden estar acompañadas de otro tipo de lesiones, de signos de lesión piramidal, como son Babinski y el clonus. ¿La que sigue? Y a esto me refería cuando hemos catalogado al reflejo como 4 cruces, ¿no? Es un reflejo patológico. Ustedes estimulan y cuando estimulan la respuesta es reiterativa, se suceden de manera rítmica mientras dura la aplicación del estímulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ven ustedes acá en este estímulo, ustedes estimulan el pie y en lugar de obtener una sola respuesta, hay varias respuestas. Hay movimientos reiterativos que se suceden de manera más o menos rítmica. Preguntas hasta acá, doctores. Adelante, doctor Morales. Doctor, con respecto a la valoración que había mostrado, yo he visto que en el Argente valoran a la hiperreflexia como +4 y, y no consideran al clonus como... Ya, Y usted, probablemente, y en la diapositiva se ha presentado, lo ha considerado el clonus y en la hiperreflexia lo ha valorado como +3, me parece. ya, a ver. Entonces, si lo normal es 2 y antes de llegar al 4, la hiperreflexia, ¿qué sería valorado como 3 en el Argente? Ah, dice reflejos vivos. Ya, esa es la hiperreflexia, pues. Reflejo vivo. Porque es normal, vivo y luego sigue la hiperreflexia. Lo cual, No, lo normal es 2 o también el Argente lo ha cambiado.
Porque dice así, mira, ausente 0, presencia disminuida 1, normal 2, vivo 3 Dos. y hiperreflexia 4. Esa era mi Bueno, consulta. ya. No importa. Los tres son válidos. Los dos son válidos. Sin embargo, en mi literatura está catalogado así. Permítame revisar el argente y la próxima clase lo aclaramos. ¿Le parece? Gracias, doctor. Muy bien. La que sigue. Muy bien. Entonces hemos hecho la revisión de todos los reflejos normales, cómo se examinan, a qué segmento corresponden, cuál es su centro reflejo, ¿no? Ahora vamos a tratar de recordar, aprender algunos de los reflejos patológicos, ¿no? Que ya ustedes probablemente ya lo saben. Por ejemplo, Babinski. Habíamos hablado ya en una anterior qué cosa es el Babinski, ¿no? Y los sucedáneos, Chaddock, Oppenheim, Gordon, Schaffer, ¿no? Ya ustedes conocen que estos signos patológicos o reflejos patológicos se observan cuando hay un compromiso de la vía a nivel piramidal. Babinski o cualquiera de los sucedáneos se va a caracterizar porque hay dorsiflexión o del primer dedo, o sea, en lugar de flexionarse, se va hacia atrás el primer dedo del pie y el resto se separa en abanico, se abren sus dedos. ¿Ya? La que sigue. Habíamos mencionado también que cuando nosotros tenemos un paciente con un síndrome meningio, vamos a encontrar cierto tipo de reflejos patológicos que son Brusinski y Kerning, ¿no? Estos dos se encuentran cuando hay irritación meningia, ¿no? Hay irritación meningia. La que sigue. Muy bien. Entonces, miren ustedes cómo se produce el signo de Babinski. El estímulo debe ir a nivel plantar. Iniciamos en la parte inferior y vamos ascendiendo hasta ubicarnos por encima de la cabeza de los metatarsianos, ¿no? Por encima de la cabeza de los metatarsianos. No, aún no. Muy bien. Observen ustedes cómo al hacer este tipo de estímulo, el primer dedo se tira hacia atrás, hay una dorsiflexión y el resto de los dedos se abre en abanico. Lo normal es lo que está en la parte central, que el pie se apuñe, hay una flexión, hay una flexión. ¿Este signo lo entendieron, doctores? ¿Se entendió este signo, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. La que sigue. En Chaddock, el estímulo va a ser a nivel de la región lateral del pie, con un borde romo, y vamos a obtener la misma respuesta, dorsiflexión del primer dedo y apertura en abanico del resto. La que sigue. En Oppenheim vamos a correr nuestro pulgar y nuestro dedo índice por la tibia del paciente y vamos a obtener la misma respuesta, dorsiflexión del primer dedo y apertura en abanico del resto. La que sigue.
En Gordon, apretamos fuertemente las pantorrillas y vamos a obtener la misma respuesta. Dorsiflexión del dedo y apertura en abanico del resto. La que sigue. Y para que recuerden nuevamente su signo de Kerning y su signo de Brusinski. Brusinski, ponemos nuestra mano debajo de la región occipito cervical del paciente y tratamos de flexionar sus cabezas sobre el pecho. Colocamos nuestra mano derecha sobre el pecho y al flexionar obtenemos una respuesta que consiste en que los miembros inferiores los dobla las rodillas. Y en Kerning, al tratar nosotros de elevar, la pierna, el miembro inferior extendido, el paciente no lo tolera y dobla la rodilla. Entonces, estos son los signos propios de un cuadro de síndrome meningio. Los anteriores son signos patológicos de alteración de la vía piramidal. La que sigue. Regrese a lo anterior a Babinski. Doctor, una Allí. pregunta. Dígame, doctora. Doctor, si bien es cierto el signo de Babinski es cuando resulta positivo es porque es signo de una alteración, pero en niños menores de 2 años resulta normal, ¿cierto? Correcto. Recién aparecen. Hay varios signos, signo del Moro, signo de Montenegro, que son signos propios del crecimiento y desarrollo de los niños, de la evolución del sistema nervioso. Así es. ¿Y Entonces, todos si en un se dan paciente... hasta los 2 años o hay edades determinadas? No, generalmente es 2 o 3 años. Ahí se pierde. Ok, gracias, doctor. Lo que les iba a comentar, muy bien, si bien es cierto, Babinski y sucedáneos, esos signos patognomónicos de lesión de vía piramidal, muchas veces no lo vamos a tener así tan florido, tan evidente. Y cuando examinamos, vamos a tener la posibilidad de que el paciente insinúa el movimiento, hace una discreta dorsiflexión y como que quiere aperturar los dedos. Entonces, son respuestas, digamos, o signos muy leves, ¿no? Tanto para Babinski como para sucedáneos. Sin embargo, basta la intención o la insinuación como para poder decir, y más la sospecha clínica para decir, sí, insinúa Babinski, por lo tanto, esto a mí me parece que es una lesión de vía piramidal, ¿ya? Cuando la lesión es, pues, muy está ubicada de forma específica a nivel de la vía piramidal, indudablemente que lo vamos a tener de forma muy clara. Pero otras veces, como les vuelvo a repetir, no es florido y solamente se insinúa. ¿Ya? Eso tenemos que asociarlo al cuadro clínico por el que viene el paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, ninguna. Muy bien. La que sigue, por favor, doctora. Avance usted. Siga. Ya revisamos Chado, Oppenheim, Gordo. Muy bien. A ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Les voy a dar 3 minutos para que lean el caso clínico. Y después, ¿quién se anima a, digamos, a dar una interpretación o una evaluación o un comentario?
¿Ya? A ver, adelante, doctores, lean ustedes. Muy bien. A ver, doctores, ¿alguien que se anime? ¿Alguien tiene algún comentario? Doctor, un minutito más, por favor. Ya, 2 minutos, doctor, hasta 5 minutos. Listo. Gracias. Muy bien. Ya pasaron 5 minutos. Más que suficiente para que hayan hecho ustedes algunas conclusiones. No las quiero perfectos, doctores, porque ustedes están iniciando. Sin embargo, sí quiero que siquiera tengan un orden y una capacidad de haber extraído
he extraído lo positivo que el paciente tiene. A ver, ¿quién se anima? Doctor, Adelante, doctor. bueno, en la exploración neurológica mencionan que la fuerza está conservada en el cuello y las extremidades, y por eso yo descartaría un síndrome meningio. Ya. ¿Y por qué pensó en un síndrome meningio, doctora? A ver, ¿por qué pensó y Eh, por qué lo descarta? ¿Por qué lo, tendríamos desca- que pensar en un síndrome meningio? lo descarto porque creo que esta era una prueba era una prueba, o sea, importante sobre la fuerza del cuello. O sea, Ya, si había una alteración aquí, podríamos pensar en un síndrome de meningio. muy bien. Pero recuerden ustedes, escuchen y grábense. Recuerden ustedes que yo ayer y antes de ayer les estoy diciendo, cuando ustedes hacen la anamnesis, ustedes allí tienen que ir elucubrando sus probables diagnósticos. Vayan pensando, oye, esto podría ser tal cosa. Pero para que sea esto, yo en el examen físico tengo que encontrar tal cosa. Entonces la doctora está bien, está descartando porque no encuentra esa signología. Pero ¿por qué lo busca? El cuadro nos orienta a eso. La sintomatología del paciente nos orienta a eso, a pensar en un síndrome meningio. ¿En qué momento tuvo fiebre? Compromiso del sensorio. ¿Qué cuadro clínico está asociado? Signos de hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, trastorno del sensorio. Entonces, mal haría yo en buscar signos meningios en un paciente que no tiene una sugerencia de tener ese cuadro. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Me entiende, doctora Nakamura? Sí, doctor. Entonces, yo tengo que pensar en qué buscar y qué voy a encontrar cuando yo lo estoy sospechando. ¿Ya? Porque lo que yo no sospecho y lo que yo no conozco y lo que no lo voy a buscar, no lo voy a buscar. Muy bien, adelante, doctora, lo escuchamos. Doctor, acá hay algo importante. Dice que es un paciente de 49 años, 15 Ya, años convive con la enfermedad de diabetes mellitus y en tratamiento, muy bien. pero ya tiene una retinopatía diabética incipiente, ¿no? Esta retinopatía ya está empezando. Por lo tanto, ya hay una neuropatía acá. También hay antecedentes, ¿no? De madre, de padres diabetes mellitus. También las hermanas tienen un problema del iris, si no me equivoco, que también tiene que ver con, con una neuropatía. Ya tiene tratamiento, inclusive también se trata para disminuir, si no me equivoco, los triglicéridos, ¿no? Los lípidos, ¿no? También tiene este tratamiento para la diabetes. La primera visita dice que fue el 26 de julio del 2017 y aquí viene por un adormecimiento de yema de los dedos, ¿no? Entonces eso también tiene relación a lo que dice al inicio, ¿no? Tiene una retinopatía ya diabética, entonces ya hay compromiso del nervio. Y también porque recibe un medicamento que ya es para el dolor neuropático. Entonces todo apunta a un, ¿cómo se llama? Ya a una lesión, a una neuropatía. Ahí tenemos que enfocarnos. También dice, bueno, lleva un día de evolución por el adormecimiento de yema de los dedos, acompañado de disfonía y molestias orofaringeas. Entonces ahí ya vamos a tener que hacer la evaluación de los reflejos. Porque No, doctor, ¿qué significa EF? examen físico.
Ah, ya. Dice una pérdida de fuerza. Doctor, un ratito, voy a leer más. No, ya no hay tiempo para más ratitos, ya pasaron más de 5 minutos. Muy bien, ¿alguna otra idea? Observen, lo que la doctora dice y está orientada aparentemente es hacia la parte de la neuropatía diabética, ¿no? Pero este paciente ya recibe tratamiento para ello. Y lo que le llama la atención es que se le han comenzado a adormecer la yema de los dedos. Y si ustedes observan en la evolución de la enfermedad, esto es progresivo y también progresa hacia debilidad. Hay falta de fuerza muscular que le impide incluso caminar. No puede hacer sentadillas. Y esto es progresivo en días. Ayer cuando evaluamos, recuerdan la parte sensitiva, ¿qué dijimos? ¿Qué era lo que tenían ustedes que tener en mente, en cuenta? Primero, tenían que tener en cuenta el inicio y la evolución. Tenían que tener en cuenta si era simétrico o asimétrico. ¿Recuerdan ustedes o no? ¿O ya se olvidaron de ayer para hoy día? Ayer dijimos, a ver, un paciente que viene por un problema de sensibilidad, ¿no? El adormecimiento de los dedos o también parestesias, ¿es simétrico o asimétrico? Ahí dice que es simétrico, se le adormece en la yema de los dedos de la mano. Entonces, si es asimétrico, ¿qué cosa era? ¿Qué teníamos que pensar? Estructural, doctor. Póngale Estructural estructural, doctor. o Atrapamiento. compresivo o por atrapamiento. ¿Se tratará de esto? ¿Se tratará de un problema neurológico a nivel central? ¿Se tratará de una radiculopatía por atrapamiento? ¿Qué dicen ustedes? No, doctor. No, no es cierto, porque esto es simétrico, es en ambas manos, en ambos pies, incluso dice que tiene debilidad para poder hacer sentadillas. Entonces estamos en un problema simétrico. Y si es simétrico, ¿qué teníamos que hacer? Oye, si es simétrico, tengo que ver la forma de inicio y la evolución. Si es simétrico, yo pienso que podría ser metabólico, como bien lo ha hecho su compañera, porque eso es un paciente diabético. Puede ser inflamatorio o sistémico. Entonces, a ver, pero lo que no me cuadra acá es que este paciente ya tiene diabetes de larga data, tiene antecedentes de diabetes, toma medicinas para ello. Sin embargo, en un día de evolución, algo le llamó la atención, algo que no está encuadrado dentro de su hábito normal, que lo obliga a acudir al médico. Y no conforme con eso, aparentemente, no conforme con eso, al día siguiente nuevamente hace una segunda visita. Y no conforme con eso, sigue haciéndose exámenes con tomografías normales. Y no conforme con eso, visita al neurólogo. Y el neurólogo lo hospitaliza. Entonces, ¿qué será? ¿Será metabólico? ¿Con un tiempo tan corto de enfermedad será metabólico? No, doctor, sistémico puede ser. ¿Metabólico o sistémico? Sistémico. Pero Sí, recuerden ustedes que la Sistémico. evolución de esto es mucho más crónico. Recuerden que en ambos casos es más crónica la enfermedad, ¿no? Es progresiva, sí, pero en un lapso de tiempo mucho más largo. Ahora, ¿qué otra cosa? Ayer hablamos de algo, ¿no? Hay algunas enfermedades que son precedidas por problemas
respiratorios o diarreicos. Y este paciente está presentando pues problemas respiratorios, disfonía, molestias orofaringeas. Incluso por este problema el paciente acude al otorrino y el otorrino concluye que hay pues orofaringe normal, ¿no? Pero no encuentra alteración de nada. Muy bien. Pero observen, que este paciente tiene el reflejo rotuliano presente normal, pero el aquiliano está disminuido. ¿Y eso a qué nos orienta? A que hay compromiso nervioso de segunda neurona. Está disminuido. Aquilio, hiporreflexia. ¿Por qué estará disminuido? ¿Por qué tendrá alteraciones de la sensibilidad? ¿Por qué tendrá debilidad para hacer sentadillas? Incluso se asocia también visión doble. Todo está relacionado a segunda neurona. ¿A qué sigue? Entonces, ¿qué diagnóstico sindrómico le pondrían ustedes? Neuropatía diabética, doctor. Ya podría ser un síndrome, pero eso sería nosológico, ¿no? Ah, sí, eso es lógico. Doctor, ¿se puede decir un diagnóstico en cuanto a sindrómico, el síndrome extrapiramidal, debido a que compromete la segunda neurona, doctor? No, Y síndrome, no, extrapiramidal. ¿Por qué si no hemos evaluado todavía síndrome extrapiramidal? ¿Cómo va a ser eso? No, mm, doctor, disculpe, doctor, no, se me ha ido. Podría ser un síndrome, en este caso, eh, metabólico, doctor, tampoco. aunque metabólico debe ser Porque para crónico, pero metabólico tendríamos que considerar lo que su compañera está diciendo. Sería un así síndrome es, de o una enfermedad neuropática de neuropatía diabética. Sin embargo, yo no me puedo inclinar hacia ello por el tiempo de la enfermedad. sí, doctor. Piensen. El diagnóstico sindrómico sería una polineuropatía, síndrome de polineuropatía. El diagnóstico topográfico sería lesión de segunda neurona. El diagnóstico nosológico ahí incluyen ustedes su neuropatía diabética, ¿no? Pero ahí van a tener que hacer la disquisición de tiempos de enfermedad. Por el tiempo yo lo descartaría. Pero ¿qué otras enfermedades pueden provocarlas? Ese es metabólico. Las inflamatorias también, ¿no? Doctor, las enfermedades sistemáticas no lo considera por lo que no es tan crónico, ¿verdad? ¿O por qué no lo toma en Correcto, consideración? correcto. Entre sistemática e inflamatoria, sistemática es más crónico que inflamatoria, ¿verdad? Más crónico, así es. Un ELA, por ejemplo, ¿no? Una esclerosis lateral amiotrófica. Pues el diagnóstico nosológico sería pues una probable neuropatía diabética, pero también podría ser un síndrome de Guillain-Barré.
¿La que sigue? Entonces, el primer caso es un paciente diabético que cursó con un síndrome de Guillain-Barré, una polineuropatía inflamatoria aguda. ¿Ya? Una polineuropatía inflamatoria aguda. Lo que me interesa a mí es que ustedes empiecen a pensar. ¿Qué van a pensar? Tienen que pensar. ¿Simétrico o asimétrico? Inicio, evolución. Agudo o crónico. Si es agudo, ¿en qué pensar? En todas las patologías inflamatorias, las agudas. Y si es crónica, o es metabólico o es sistémico. Si es metabólico, el paciente será portador de alguna enfermedad metabólica que me pueda producir este tipo de polineuropatías. ¿Cuál es? La diabetes. Una. Es diabético. Oye, pero por la forma de presentación, rápidamente, en unos días ha evolucionado. No, lo descarto. Está precedida de problemas orofaringios, está disfónico, está con molestias orofaringias. Entonces todo eso me orienta a pensar, no, para mí este es un problema inflamatorio, por su forma de presentación y por lo que está precedido. Dentro de ellos tengo que agrupar a todas aquellas polineuropatías agudas que pueden provocar eso. ¿Cuáles son? El síndrome de Guillain-Barré. ¿Se entendió esa parte, doctores? O si hay alguna duda, por favor, pregunten. ¿Alguna pregunta? Por favor. Doctor, pensó en síndrome, perdón, en enfermedades inflamatorias, uno por el tiempo y otro por su relación con el orofaringe, con inflamación Claro, del nivel de garganta, a ¿no? ver, sí, se piensa por la forma de inicio, por su evolución rápida y por lo que precede o lo que tiene el paciente. Porque eso yo no lo voy a encontrar en un problema crónico, un problema metabólico. No lo voy a encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden ustedes, lo que les decimos, los tips, son para que puedan orientar su diagnóstico. Oye, agudo, crónico, simétrico, asimétrico, tanto en la parte sensitiva, ¿no? Como en la parte, ¿en qué más? En el otro, ¿qué otra cosa les hemos enseñado de simetría o asimetría? ¿Recuerdan o no recuerdan? Ya todas esas cosas ustedes tienen que ir asimilando, ¿ah? Ir poniéndolas en práctica, porque si no se van a confundir. ¿Recuerdan ustedes? En la parte muscular, en la parte de las hipotrofias, cuando hacemos nosotros el examen de la motilidad pasiva, tenemos que definir si hay hipotrofia, si es simétrico o asimétrico, para poder diferenciar a qué corresponde, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? No. Si es miopático o si es neurogénico. ¿Se acuerdan, muchachos? No me hagan tener cólera. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya todas las cosas esas, por favor, revísenlas, repásenlas. Tienen que tenerla ahí bien metidita en la cabeza. Ah, el examen se hace así, el orden es este. Si encuentro esto, tengo que pensar en esto. Me tengo que inclinar a esto. Si encuentro esto, tengo que pensar en esto. Por favor, ya repasen bien. Muy bien. A ver, respecto a este segundo caso clínico. Tienen 5 minutos para leerlo. A ver, 5 minutitos.
Hagan su diagnóstico de signos y síntomas, hagan su diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico y otro. Muy bien, doctores. A ver, ¿quién se anima ahora? ¿Quién se anima? En total ustedes son 8, ¿cierto? Ahora solamente hay 7. Morales, Matamoros, Nakamura, Montalbán, Morales Rojas, Méndez y Muñoz. ¿Quién falta?
Doctor, somos 7 en su grupo, según lo último que me envió Foley. Con el doctor Cabrera son 8. No, no era así. Al revés. Sí, eso le consulté justo a la delegada porque usted me mandó un Excel con la Y distribución también en donde con usted eran 8 y con el doctor 8. Cabrera 7. Sí. Pero luego le ¿Y pregunté a Foley y me dijo que no, que habían hecho una nueva distribución y con usted eran 7 y con el doctor Cabrera eran 8. quién había hecho esa distribución? La delegada del curso me mandó uno nuevo. No, yo no he hecho ninguna nueva distribución. Bueno, Mm, yo voy a conversar con ella, no te preocupes. Ya está bien. Ya, entonces, a ver, ¿quién se anima? Ponga la historia, por favor, de nuevo y a ver quién se anima. Ya está. A ver, doctores, ¿quién se anima? ¿Nadie? A ver, doctor Morales, entonces yo preguntaré, pues si no se anima nadie, yo pregunto. Ya, doctor Morales, opiniones. ¿Cómo ha hecho usted su diagnóstico de síntomas y signos? ¿Cómo los ha agrupado? A ver. Sí, doctor. Bueno, el paciente muestra una diabetes mellitus crónica, pero también se hace referencia de que está controlada, ¿no? Ya lleva 7 años controlándolo con medicamentos. Eh, el moti- también se ve una referencia de una hipertrofia leve ventricular l- y un problema en la irrigación sanguínea, ya que hay una eyección de un poco más del 50%. Eso podría explicarme también las dificultades en los miembros inferiores, ya que también refiere que hay problemas a ese nivel. Ujú. Y acá me intenta también hay dificultades para la bipedestación, no puede mantener la posición. También hay problemas en la disfonía, ya que no puede, tiene dificultades para hablar, articular. Pero disfonía, porque disfonía es cuando el paciente cambia su tono de voz y Fíjate, habla de un ¿verdad? problema laríngeo, más que de Diartria, un problema diartria, neurológico. ¿verdad? Disartria. Disartria, perdón. Oye, lean bien, estudien, ¿ah? Ya, continúe. Mm, ¿Algo más? no, no. Lo que tienen que hacer ustedes en primer lugar es hacer un diagnóstico, separar todos sus síntomas del paciente y después todos sus signos, todo lo que se les manda, para que de esa forma puedan plantear sus síndromes, su diagnóstico sindrómico. Si no, no lo van a poder hacer. Hagan ese orden, entiéndanlo así. Después ya de haber hecho su sindrómico, se van ustedes a ver los antecedentes del paciente, qué es lo que ha tenido, para que puedan orientarse. A ver, doctor Vicker, ¿qué opina usted de este caso clínico? Sí, doctor. Bueno, en cuanto a este paciente tiene antecedentes de diabetes mellitus y acompañado de hipertensión arterial, que está siendo medicado, ¿no? Por los medicamentos que le han prescrito anteriormente, ¿no? Y también tiene antecedentes de ecocardiograma, ¿no? Y
Bueno, en cuanto a los síntomas y signos en el paciente, se observa una cefalea intensa, como dicen, ¿no? Entre los signos podemos mencionar que tiene dificultad para la bipedestación y a la vez tiene una disartria, ¿no? Probablemente sea la causa de eso, que todo eso se haya generado por un problema de hipertensión arterial, diabetes mellitus que tiene complicaciones de estos problemas, doctor. Doctor, O ¿puedo sea, usted participar? piensa, claro que sí, doctora, un momento. ¿Usted piensa, doctor Vicker, que este problema es secundario a sus problemas crónicos, a su problema de Sí, diabetes y a doctor, su pienso yo. Sí, es, doctor. Ya. ¿Y usted cree que este paciente le ha llamado la atención en un día o en 2 días o en 24 horas este problema por el cual tiene ese agudo por el cual tiene, si fuera crónico? Mm, Bueno, en eso pensé viendo sus antecedentes, doctor, que este, conforme que iba pasando el año, se haya agravado su situación, doctor. Ya. Recuerden ustedes que tanto la hipertensión como la diabetes tienen complicaciones, ¿ah? Y generalmente las complicaciones son los que son el motivo de consulta para la parte médica. Las complicaciones, más que otra cosa. Y las complicaciones generalmente son cuadros nuevos, no como evolución de una enfermedad. Muy bien. Sí, doctorita, puede participar usted. Adelante, le escuchamos atentamente. Sí, doctor. Sí, voy a participar. Doctor, en el caso clínico 2, ahí hay una relevancia donde indica que al paciente le han encontrado una presión arterial muy elevada, de Ya. 220. Eso es lo primero que llama la atención. Dice que fue medicado con diurético, claro, para disminuir el volumen sanguíneo. En los antecedentes, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hace 7 años, pero también está medicado con enalapril. Acá en el otro signo, sintomatología, que llamó la atención también dice, bueno, el pie diabético es porque ha tenido también una cirugía, ¿no? Del dedo. Y eso también es por la diabetes. Después también indica que hay refiere de más episodios de dificultad para hablar. Ya, eso también es es una sintomatología bien importante, porque indica que la presión está alta, dificultad para hablar, ¿no? La disartria. Un momentito, doctor, por favor. Ya. Sí, siga nomás, doctora, no se preocupe. Sí escuchamos bien, no se preocupe, entendemos. No hay problema. No, ya. Entonces dice que en cama refiere cefalea, ¿no? De 24 horas de evolución y es intensa y generalizada. También está asociado, ¿no? A la presión arterial alta, diabético, entonces ya es una hipertensión endocraniana, ¿no? Eso es lo que también le produce dolor, cefalea intensa. Acá también al examen físico dice que está orientado, bueno, pupila derecha hiporreactiva, pero tiene una pareja de grado 2 en el miembro inferior derecho. Y también acá dice que leí también que la sonrisa se torna un poco, ¿no? Con desviación en la comisura labial. Doctor, más apunta para un ACV. Está iniciando ¿Por un qué? ACV. ¿Por Por qué? la ¿Qué pareja. signo pasó? ¿Ya? ¿Por qué? Doctor, porque cuando un paciente con ACV, el signo
El signo patognomónico es cuando sonríe y el labio se cae, se deprime. ¿Y ahí? ¿Y eso qué significa? Eso que está iniciando una enfermedad cardiovascular, ¿no? Su problema es cardiovascular. Cuando hay compromiso motor, significa que hay lesión de vía piramidal. Hay una lesión estructural. Por eso les digo, paresia, plejía, ¿hacia dónde apunta? Cuando Lesión usted se en encuentra la... a una lesión de vía piramidal. Ahora, esa lesión de vía piramidal, ¿es de primera neurona o es de segunda neurona? Primera De neurona. primera neurona. De primera neurona. Así es. Entonces, yo lo que les vuelvo a recomendar y lo que veo que no están haciendo ustedes es la compilación. Cuando les presenten un caso clínico, ustedes en un lado pongan síntomas, ponen todos los síntomas, signos, todos los signos. Una vez que tienen eso, agrupan ustedes. A ver, ¿cuál es el síntoma principal acá? Cefalea. Oye, cefalea. ¿No será un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿No será un síndrome meningio? A ver, a buscar qué más lo acompaña. En la signología, paresia. Oye, pucha, qué cosa, acá hay paresia. Mira, esto podría ser una alteración de la vía piramidal. Hay rigidez de nuca, ¿eh? Podría ser un síndrome meningio. Oye, entonces de esa forma ustedes se van a orientar. Si no hacen eso, se van a perder. Se van a perder. Muy bien, doctora. Muy bien. Entonces, de esa forma, ustedes tienen que ordenarse y de ahí plantear pues sus síndromes, ¿no? Y después de los síndromes, ya plantear sus diagnósticos diferenciales nosológicos. Háganlo así, ordenadamente. Necesitan orden. Ustedes están disparando. Que este es diabético, es hipertenso. Y comienzan a divagar. Muy bien, doctora. Así es. Entonces, ahí es un síndrome piramidal. Ahora sí, por los antecedentes, por la signología, todo apunta a que sea un ACV. Ahora, ACV, ¿de qué tipo? ¿Isquémico o hemorrágico? Isquémico puede ser, doctor. Isquémico, muy bien, podría ser. Isquémico, doctor. Isquémico. Recuerden ustedes, recuerden que los isquémicos generalmente son secundarios a algo, ¿no? Y lo más común es que sean secundarios a arritmias cardíacas, a estenosis carotidia, aórtica. Pueden ser ateromatosos o cardioembólicos. Sin embargo, acá está asociado a ¿qué? A crisis hipertensiva. Como bien lo mencionó su compañera, hay una presión arterial que ha llegado hasta 200 sobre 120, ¿no? En un paciente diabético o hipertenso, lógicamente, este tiene la posibilidad de ocasionar un problema de la ruptura de una arteria a nivel cerebral. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. Entonces, este es un problema de un ACV hemorrágico. ¿Ya? El paciente hizo un hematoma intracerebral que comprometió el hemisferio izquierdo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta?